Jesús constantemente iba a otros pueblos a predicar o daba enseñanzas, y a veces para llegar a otras ciudades él le decía a sus discípulos que debían irse en una barca para llegar al otro lado del mar o al otro lado de un lago. Y entonces Jesús hizo esto en varias ocasiones, pero hay una ocasión muy especial, como ustedes recordarán, donde cuando Jesús y sus discípulos iban en medio del lago, un lago que es tan grande que se considera como un mar. Entonces empezó una gran tormenta, y entonces la tormenta era bastante fuerte que los discípulos se preocuparon bastante, y entonces tanta fue su preocupación que tuvieron que despertar al maestro. Y otra cosa que debemos recordar es que la ocupación de estos discípulos era ser pescadores. O sea que el negocio de estos discípulos antes de empezar su ministerio con Jesucristo era trabajar en las aguas para agarrar los pescados. Y la razón por la que les digo estas dos cosas es porque después vamos a leer Salmos. Entonces, en Marcos 4:39 en adelante dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo: callad, enmudeced. Esto lo dijo Jesús, que se caen los mares y que se enmudezcan. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados, como que no tenéis fe? Y entonces en el versículo 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y entonces muchos de ustedes recuerdan este versículo, pero la razón por la que se los hice leer es porque en el Salmo 107 nos damos cuenta de este versículo. Pero nos damos cuenta que el rey David, en vez de decir la palabra Jesús, porque obviamente aún no había nacido, él usa los términos Jehová. Entonces nos vamos a ir al Salmo 107, en el versículo 23 en adelante. Gloria a Dios. Entonces, recuérdense que antes de empezar su ministerio con Jesucristo, el negocio de los discípulos era de ser de pescadores. Por lo tanto, el negocio de ellos era estar en el mar. Su negocio se hacía con las aguas, ¿no? Porque de ahí agarraban los pescados. Entonces, vamos a empezar. Versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, sube a los cielos, desciende a los abismos, sus almas se derriten con el mal. 27. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. 29. Cambia la tempestad en sosiego, o sea, que calma la tempestad y apacigua las ondas de sus mares. Luego se alegran porque se apaciguaron. Las personas que vieron el hecho se alegran de que se calmó la tempestad. Y así se los guía al puerto al que deseaban llegar. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos que lo alaben. Entonces, si leen esto, suena como mucha coincidencia, ¿no? Pero, sin embargo, cuando leemos el libro de Marcos, nos damos cuenta que en realidad todo este versículo se refería al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas es exactamente lo que hacían los discípulos antes de empezar. Eran pescadores y constantemente tenían que ir a las aguas para agarrar pescados. Santo. Y después dice: y ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Lo que es cierto, porque vemos que
en varias ocasiones los discípulos ya habían visto los milagros de Jesucristo. Por lo tanto, ellos ya tenían un conocimiento más profundo del poder de Jesús. Y es por eso que ellos lo intentaron despertar, porque sabían que Él le iba a detener. Después nos damos cuenta más adelante en el versículo 25 dice que fue Dios mismo el que levantó esta tormenta. Y la razón por la que creó esta tormenta fue para que después Él se glorificara. Amén. Pero lo que nos damos cuenta aquí es que incluso el rey David, aunque no ha visto físicamente la venida de Jesucristo, porque sabemos que David estuvo muchos años antes que Jesús, él ya le está llamando Jehová a Jesucristo. Aleluya. Y entonces por eso nos damos cuenta que el título de Jehová tanto aplica como al Padre como al Hijo. Ahora vamos a regresar al libro de Hebreos, ¿no? Y es porque en otro versículo del libro de Salmos que vamos a ver después, lo hace más obvio como el rey David usaba el término de Jehová para referirse a Jesucristo. Pero a mí me gustó este ejemplo porque es bastante obvio, vemos cómo coincide con la historia que vemos en el libro de Marcos. Y entonces es tan exacta la historia que no podría ser coincidencia. Aleluya. Santo de Dios. Entonces, volviendo al libro de Hebreos, sabemos que Hebreos le explica al pueblo que está leyendo este libro que Dios le dio a su hijo el título de Dios. Y después en el versículo 10 del capítulo 1 en adelante dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Entonces recordemos que en el capítulo 1 de este libro de Hebreos, el escritor ya nos había dicho que esto se refería para hablar de Jesucristo, ¿no? Y de cómo Dios decide darle este título a Jesucristo como Dios. Y entonces ahora en el versículo 10 nos damos cuenta que lo mismo que había dicho Juan en el capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. De la misma forma, aquí el escritor de Hebreos nos dice que desde el principio tú fundaste la tierra, lo que significa que cuando estábamos leyendo Génesis 1:1 no solo estaba hablando del Padre, sino que también estaba hablando del Hijo, como lo hace aquí decir específicamente el autor. Y lo que también nos revela es que esto, lo que está citando aquí el escritor, no fue algo que él se inventó de la nada, sino lo que está haciendo es parafraseando lo que ya decía en el libro de Salmos. Y ahorita vamos a ir al libro de Salmos para leer exactamente lo mismo que acabamos de leer aquí. Usa palabras bastante similares, pero como sabemos, David, el rey David, que estuvo antes que Jesucristo, entonces para referirse a Jesucristo, él usa el término Jehová. Y entonces no puede ser más claro que el agua. Entonces vemos, antes de movernos al libro de Salmos, algo que debemos recordar de este versículo es que el escritor dice que el Señor Jesús estuvo desde el principio, que Él fundó la tierra, que en el futuro los cielos y la tierra pasarán, pero que Él no pasará. Entonces eso son lo que debemos recordar. Ahora nos vamos al libro de Salmos 102. Todo el Salmo 102. Vemos que, digamos, desde el 102:1, esta oración está dedicado a Jehová. Así que no podemos decir que está dedicado a otra persona, porque desde el versículo 1
en el Salmo 102 dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el escritor? Está diciendo, Jehová, lo que voy a decir ahora te lo estoy dedicando a ti, entonces quiero que lo escuches y que oigas mi clamor. Pero vemos como claramente dice Jehová. Entonces sabemos que esto está dedicado para Jehová. Pero sin embargo sabemos ahora que Jehová no solo se refiere al Padre, sino que también se refiere al Hijo. Y entonces, en pocas palabras, esta oración debe ir dedicado a ellos dos. Porque como sabemos, Dios en el Antiguo Testamento ya le había dicho a su pueblo que para él era toda la honra. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se nos revela de una forma más obvia que debemos también honrar al Hijo. De hecho, Jesucristo dice que si no es a través de él no podemos llegar al Padre. Entonces Jesús hace más clara la idea de que cuando demos adoración, no solo adoremos al Padre, bueno, se lo decía a los judíos porque no entendían que él era mandado por Dios, sí, pero también Jesús dijo que le debíamos dar honra a él. Y eso es exactamente lo que el rey David está haciendo acá. Entonces, sabemos que se está refiriendo al Padre, porque en muchas de estas, de las cosas que él menciona aquí, son eventos que ya pasaron en el Antiguo Testamento y que sabemos que el Padre estaba con sus hijos, haciendo sus obras. Ahora, continuando en el Salmo 102, en el versículo 25, nos damos cuenta que también se está refiriendo al Hijo. Y como sabemos, constantemente, el autor sigue usando la palabra Jehová, 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 Jehová. Ahora en el versículo 25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tu mano. Exactamente lo que dice el libro de Hebreos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Exactamente lo que vimos en el libro de Hebreos. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y eso fue exactamente lo que leímos en el libro de Hebreos 1, 10 al 12. Pero en el libro de Hebreos el autor fue muy amable de hacer más claro lo que el rey David ya se refería de Jesucristo muchos años antes de que hubiera venido Jesucristo. Entonces, la razón por la que leímos estos versículos fue por, para mostrarles por qué el título de Jehová pertenece tanto al Padre como al Hijo, pero otra es porque cada vez que leamos el Antiguo Testamento, muchas veces solo pensamos en el Padre. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento, las personas solo piensan en el Hijo. Lo cual yo pienso que es incorrecto porque, como sabemos, ambos siempre actúan juntos y las intenciones que ambos tienen son intenciones compartidas. El deseo de ambos es salvar a su pueblo y restaurar a su pueblo del pecado. Entonces, cuando leamos los libros del Antiguo Testamento, cuando leímos el Salmo 107, parecía pura poesía, ¿no? Que el Señor libra a su pueblo de las tempestades y todo. Pero ahora que ya tenemos acceso al Nuevo Testamento y leemos el libro de Marcos, nos damos cuenta que el Salmo 107 no solo hablaba de una forma poética o simbólica, sino que en realidad estaba dando una profecía que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento, cuando Jesús librara a sus discípulos de la tempestad. Entonces, la razón por la que es importante tener en mente que el término de Jehová también aplica a Jesucristo, es porque en la siguiente ocasión que leamos el Antiguo Testamento y leamos los Salmos y leamos la palabra Jehová, tengamos en mente que tal vez lo que está diciendo ahí no solo se refiere al Padre, sino también se está refiriendo al Hijo y probablemente está mencionando profecías que se están cumpliendo en el Nuevo Testamento. Y entonces es importante tener eso en mente. Y lo segundo es porque ambos recordemos que una vez más Jehová
viene de Yahvé, y Yahvé significa yo soy el que soy. Y Jesús varias veces enfatizó que Él siempre estuvo y que Él siempre estuvo actuando. Amén. Y Aleluya, vive Dios. Gloria a Dios.